Bob Marley. ¿Lo asesinaron por sus ideas? Imagina que tu música ha unido continentes enteros, que tus canciones se han convertido en himnos de liberación para pueblos oprimidos en África, América Latina y el Caribe, que gobiernos enteros te temen porque tu voz tiene más poder para movilizar masas que cualquier discurso político, que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo te monitorea activamente porque te considera una amenaza a la estabilidad política de regiones enteras, y que un día alguien te regala un par de botas, y que ese regalo cambia todo. El 11 de mayo de 1981, Bob Marley murió de cáncer a los 36 años en un hospital de Miami. Un hombre en la cima absoluta de su poder creativo y su influencia global. Un hombre cuya gira Exodus había sido declarada por la revista Time como el álbum del siglo XX. Un hombre que había logrado algo que ningún político ni ningún ejército había podido lograr: unir temporalmente a las facciones políticas más violentas de Jamaica en un concierto por la paz. Y murió de un melanoma que comenzó en el dedo gordo del pie después de lesionarse jugando fútbol. Esa es la historia oficial. Pero hay algo que esa historia no menciona. Y ese algo ha generado preguntas que décadas después siguen sin respuesta satisfactoria. Para entender completamente lo que pasó, hay que entender quién era Bob Marley para los servicios de inteligencia occidentales en los años 70. Marley no era solo un músico, era una fuerza política de alcance global en un momento en que la Guerra Fría hacía que cualquier movimiento de resistencia popular en el tercer mundo fuera automáticamente sospechoso de ser comunista o de servir a los intereses soviéticos. Jamaica, en los años 70, era un campo de batalla político extremadamente tenso. El primer ministro Michael Manley tenía relaciones con Cuba y con movimientos de izquierda que la CIA monitoreaba con gran preocupación. Y Bob Marley, cuya música resonaba profundamente con los sectores más pobres y más marginados de Jamaica, era visto por los analistas de inteligencia como un amplificador natural de mensajes que podían desestabilizar a gobiernos aliados de los Estados Unidos en toda la región del Caribe. Los documentos desclasificados de la CIA que han salido a la luz en las últimas décadas confirman algo que durante años fue considerado teoría de conspiración. La agencia monitoreaba activamente a Bob Marley desde principios de los años 70. Tenía archivos sobre sus movimientos, sus asociaciones, sus declaraciones públicas y sus conexiones con movimientos políticos en Jamaica y en África. Lo consideraban una amenaza potencial a la estabilidad política en regiones de interés estratégico para los Estados Unidos. En diciembre de 1976, 2 días antes del Smile Jamaica Concert, un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de Bob Marley en Hope Road, en Kingston, Jamaica. Marley estaba ensayando con su banda cuando los atacantes abrieron fuego. Marley sobrevivió con heridas de bala en el pecho y el brazo. Su manager Don Taylor fue herido gravemente, y su esposa Rita fue alcanzada por una bala en la cabeza que milagrosamente no penetró el cráneo. Nunca se identificó oficialmente a los responsables del ataque. Pero en una entrevista posterior, Marley afirmó públicamente algo que nadie en los medios de comunicación quiso investigar demasiado a fondo. Dijo que sabía quiénes estaban detrás del ataque, que tenían conexiones con los servicios de inteligencia, y que el objetivo no era solo matarlo, sino intimidarlo para que cancelara el concierto que según Marley tenía el potencial de cambiar el clima político en Jamaica. Marley no canceló el concierto. Se presentó en el escenario con las heridas todavía vendadas frente a 80,000 personas, y se convirtió en el símbolo más poderoso de resistencia que Jamaica había producido. Pero la historia que más perturba viene después. En 1977, Carl Colby, el hijo del director de la CIA, William Colby, visitó a Bob Marley en Etiopía,
donde el músico estaba en una de sus frecuentes visitas espirituales. Según varios testigos presentes que han dado sus testimonios a lo largo de los años, Colby llegó con un regalo. Un par de botas de regalo para Marley. Cuando Marley se puso las botas, algo en el interior le pinchó el dedo. Según los testigos, Marley sacó de la bota un trozo de alambre de cobre fino. Se había pinchado el dedo gordo del pie derecho. El mismo dedo donde meses después apareció el melanoma que eventualmente se extendió al cerebro y lo mató. La CIA tenía en esa época un programa clasificado llamado MK-Naomi, que investigaba y desarrollaba el uso de agentes biológicos y químicos para eliminar objetivos de forma que pareciera muerte natural o accidental. Entre las capacidades que este programa desarrolló estaban métodos para inducir enfermedades específicas en objetivos seleccionados usando vectores de entrega que no dejaran evidencia detectable. Un melanoma inducido artificialmente mediante la introducción de un agente carcinogénico a través de una herida puntual en la piel sería prácticamente imposible de distinguir de un melanoma natural, incluso con la tecnología forense disponible hoy, y completamente indetectable con la tecnología de 1977. Marley era rastafari. Su fe le prohibía expresamente las amputaciones quirúrgicas. Cuando los médicos le diagnosticaron el melanoma en el dedo del pie y le recomendaron amputarlo, Marley se negó. Muchos han interpretado esta negativa como la decisión que selló su destino. Pero hay algo que esa interpretación ignora. Si el melanoma fue inducido artificialmente, la amputación del dedo quizás no hubiera cambiado el resultado de todas formas. El cáncer de Marley se extendió al cerebro, los pulmones y el estómago con una velocidad que los oncólogos que lo trataron describieron como inusualmente agresiva. En los últimos meses de su vida, Marley viajó a Alemania para recibir tratamiento experimental con el doctor Joseph Issels, un médico conocido por sus métodos no convencionales. Marley murió en un avión mientras regresaba de Alemania a Jamaica para morir en su tierra natal. Lo que convirtió a Bob Marley en una amenaza tan grande para los poderes establecidos no era solo su música, era su capacidad única de conectar movimientos de liberación en todo el mundo. En sus últimos años, Marley había comenzado a trabajar activamente en la unificación política del movimiento Rastafari a nivel global y en el apoyo explícito a movimientos de independencia en África. Había tocado en la ceremonia de independencia de Zimbabue. Había declarado públicamente su apoyo a movimientos que los gobiernos occidentales clasificaban como desestabilizadores. Era demasiado influyente para ser ignorado, demasiado independiente para ser controlado, y demasiado popular para ser silenciado públicamente. Asesinaron a Bob Marley por sus ideas. Los hechos documentados son estos. La CIA lo monitoreaba activamente. Sobrevivió un ataque armado con conexiones de inteligencia según sus propias palabras. Un visitante con conexiones directas con la CIA le regaló unas botas con un objeto punzante adentro. El cáncer apareció exactamente donde se pinchó, y murió antes de poder completar su visión de una Jamaica y un movimiento global unificado que hubiera cambiado el balance político en regiones de interés estratégico para los Estados Unidos. Cada uno de esos hechos por separado podría ser descartado como coincidencia. Juntos forman un patrón que ninguna coincidencia puede explicar completamente. Bob Marley murió a los 36 años. Sus canciones siguen vivas 50 años después, y las preguntas sobre su muerte siguen sin respuesta oficial. Sigue este canal porque las ideas más peligrosas siempre tienen enemigos muy poderosos, y la verdad siempre sobrevive a quienes intentan silenciarla.